$600.000 millones. Un número tan vasto que rompe toda lógica histórica. Más que el PIB de Suecia, más que Argentina, más que Noruega en una sola persona. Un solo. Patrick, en este preciso momento, estás presenciando algo que la humanidad nunca había visto. El nacimiento de una nueva categoría de ser humano. No un billonario, no un magnate, algo completamente diferente. Elon Musk acaba de cruzar los $600.000 millones en patrimonio neto, y lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu comprensión del poder real en el siglo XXI. Porque esta cifra no es un accidente, no es suerte, no es simplemente negocios exitosos, es arquitectura. Ease Control es un rediseño fundamental de cómo funciona el poder en la civilización moderna. Pero la verdadera historia detrás de esta cifra no es lo que imaginas. En los próximos minutos vas a descubrir 3 revelaciones que destrozan todo lo que creías saber sobre la riqueza. Primero, cómo esta fortuna fue construida mediante un mecanismo que nadie más en la historia pudo replicar. Y por qué los billonarios tradicionales ya no pueden competir. Segundo, por qué el gobierno de Estados Unidos, sin saberlo, se convirtió en el mayor impulsor del patrimonio de Musk, creando una dependencia de la que ya no puede escapar. Tercero, por qué $600.000 millones no es el techo, sino apenas el comienzo de algo mucho más grande, algo que redefinirá el concepto mismo de riqueza humana. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de monopolio sobre el futuro de la especie. Déjame mostrarte exactamente cómo ocurrió esto. Diciembre de 2024, el patrimonio neto de Elon Musk cruza una frontera que parecía matemáticamente imposible. Hace apenas 5 años, $600.000 millones. Para entender la magnitud de este momento, necesitas comprender algo fundamental. Esta cifra no representa una versión amplificada de la riqueza tradicional, representa una transformación cualitativa en la naturaleza misma del poder económico. Cuando John D. Rockefeller alcanzó su punto máximo, en 1913, controlaba aproximadamente el 2% de la economía estadounidense. Cuando Bill Gates tocó su cenit, en 1999, representaba menos del 1%. Elon Musk, en 2024, controla un portfolio de empresas cuyo valor combinado y proyección futura no se mide en porcentajes de una economía nacional. Se mide en sectores enteros de la civilización humana. Tesla no es solo un fabricante de automóviles, es el mayor productor mundial de baterías de almacenamiento energético, el propietario de la mayor red de carga eléctrica del planeta, y el desarrollador más avanzado de inteligencia artificial para conducción autónoma. SpaceX no es solo una empresa de cohetes, es el único operador privado capaz de transportar humanos al espacio, el dueño de la mayor constelación de satélites jamás desplegada, y el único contratista que puede cumplir las misiones críticas de seguridad nacional de Estados Unidos. Neuralink, Zai, The Boring Company, X. En cada una de estas empresas apunta a un sector diferente del futuro humano. Conectividad cerebral, inteligencia artificial, infraestructura subterránea, comunicaciones globales. Pero aquí está la primera sorpresa, que nadie te dice. Musk no se hizo rico vendiendo productos, se hizo incomparablemente rico manteniendo control. Mientras Jeff Bezos vendió miles de millones en acciones de Amazon durante años. Mientras Larry Page y Sergey Brin diluyeron paulatinamente su participación en Google, Musk diseñó algo diferente. Estructuras de propiedad que le garantizan control absoluto, incluso si vende acciones. Paquetes accionarios que crecen con cada hito cumplido. Mecanismos de compensación que no dependen de salario, sino de dominación de mercado. La segunda sorpresa, a ninguno de los billonarios tradicionales puede replicar esto. Warren Buffett hizo su fortuna invirtiendo en empresas ajenas. Mark Zuckerberg creó una red social. Larry Ellison construyó software empresarial. Musk está construyendo la infraestructura fundamental del siglo XXI. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante. La riqueza de Elon Musk no funciona como crees. La mayoría de las personas entienden el patrimonio neto como cuánto dinero tiene alguien, pero esa concepción pertenece al siglo XX. Musk opera bajo un paradigma completamente distinto. Su fortuna no está en cuentas bancarias, no está en propiedades. No está siquiera en acciones que podría vender, está en control sobre sistemas que el mundo no puede dejar de usar. Permíteme explicarte exactamente cómo funciona esto. En 2018, el directorio de Tesla aprobó el paquete de compensación más audaz en la historia corporativa. Musk recibiría 0 salario, 0 bonos en efectivo, pero obtendría opciones sobre el 12% adicional de la compañía, divididas en 12 tramos, cada uno desbloqueado solo si Tesla alcanzaba hitos aparentemente imposibles. Capitalización de mercado de $100.000 millones, luego $150.000 millones, luego $200.000 millones, ingresos operativos anuales de $1.500 millones, luego $3.000 millones, luego $4.500 millones. Wall Street lo consideró teatro.
Analistas lo llamaron delusional. Los escépticos dijeron que Tesla nunca alcanzaría esas cifras. Musk los alcanzó todos. Cada tramo desbloqueado no le daba dinero, le daba más control a más palanca, más capacidad para determinar el futuro de la empresa sin responder a accionistas externos. Para fines de 2024, ese paquete vale aproximadamente $56,000 millones, pero el verdadero valor no está en la cifra. Está en lo que representan propiedad consolidada sobre la empresa que definirá la transición energética global. Ahora mira a SpaceX. Musk posee aproximadamente el 42% de la compañía, pero más importante, SpaceX es una empresa privada, no cotiza en bolsa, no tiene que reportar ganancias trimestrales, no tiene que satisfacer expectativas de analistas de Wall Street. Esto le da a Musk algo que ningún otro billonario tecnológico posee en tiempo. Puede invertir en proyectos de 20 años sin justificarse ante nadie. Puede quemar miles de millones en cohetes que explotan hasta perfeccionar el sistema. Puede construir Starship, el vehículo más ambicioso jamás concebido, sin preocuparse por caídas temporales en el precio de las acciones, porque no hay precio de acciones públicas. Y aquí está el mecanismo que nadie más puede replicar. SpaceX aumenta su valoración mediante rondas de financiamiento privadas, donde Musk controla quién entra y en qué términos. En 2023, SpaceX estaba valorada en $150,000 millones. En 2024, cruzó los $250,000 millones. Algunos analistas predicen que alcanzará $500,000 millones antes de 2026, y Musk sigue siendo el accionista mayoritario. Compara esto con Jeff Bezos. Bezos fundó Amazon y la convirtió en el imperio del comercio electrónico, pero para hacerlo, tuvo que vender acciones constantemente. Para financiar Blue Origin, su empresa espacial, vendió miles de millones en acciones de Amazon año tras año. Su porcentaje de propiedad en Amazon cayó del 16% a menos del 10%. Musk hizo exactamente lo contrario. Consolidó. Cada vez que Tesla alcanzaba un hito, su porcentaje aumentaba. Cada vez que SpaceX necesitaba capital, encontró inversores dispuestos a entrar sin diluir el control de Musk. Este es el primer pilar de su riqueza, sin precedentes de maximizó ganancias a corto plazo. Maximizó control a largo plazo. Pero si eso te parece increíble, espera a escuchar esto. El gobierno de Estados Unidos construyó la fortuna de Elon Musk sin darse cuenta, y ahora está atrapado. Esta es la parte de la historia que rara vez se analiza con la profundidad que merece. Como Musk convirtió al Estado estadounidense en el pilar fundamental de su imperio económico, creando una dependencia mutua de la que ninguno puede escapar. Empecemos con SpaceX. En 2008, SpaceX estaba al borde de la quiebra. 3 lanzamientos fallidos. Dinero agotándose. Elon Musk invirtiendo hasta su último dólar personal del dinero ganado con PayPal. El cuarto lanzamiento del Falcon 1 tenía que funcionar, o la compañía desaparecería. Funcionó, y 2 meses después, NASA otorgó a SpaceX un contrato de $1,600 millones para llevar carga a la Estación Espacial Internacional. Ese momento cambió todo. Porque NASA no solo le dio dinero a SpaceX, le dio legitimidad, validación, le dio acceso a décadas de conocimiento aeroespacial que ninguna empresa privada podría haber adquirido por su cuenta. Pero más importante, creó dependencia. Avancemos rápido a 2024. SpaceX es ahora el único proveedor estadounidense capaz de lanzar astronautas al espacio. Cuando Boeing intentó competir con su programa Starliner, fracasó repetidamente. Cuando Rusia cortó el acceso después de las tensiones geopolíticas, Estados Unidos quedó sin alternativas. Excepto, la NASA depende de SpaceX para acceso a la Estación Espacial Internacional. El Pentágono depende de SpaceX para lanzar satélites de seguridad nacional. La Fuerza Espacial de Estados Unidos depende de SpaceX para desplegar su infraestructura militar orbital, y SpaceX cobra en consecuencia contratos por miles de millones, no porque sea la opción más barata, porque es la única opción que funciona. Este es el primer nivel de dependencia en capacidad operacional, pero hay un segundo nivel mucho más profundo en Starlink. En 2024, Starlink opera más de 5,000 satélites en órbita baja. Es la constelación más grande jamás desplegada por cualquier entidad pública o privada. Proporciona internet de alta velocidad a regiones remotas, barcos en el océano, aviones en vuelo, y crucialmente, unidades militares en zonas de conflicto. Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, las comunicaciones terrestres fueron bombardeadas. El ejército ucraniano quedó parcialmente ciego, hasta que Elon Musk activó Starlink en el país. En semanas, miles de terminales Starlink permitieron a Ucrania coordinar defensas, comunicarse con Comando Central y operar drones. El Pentágono observó esto con fascinación y preocupación.
Fascinación porque demostraba que la infraestructura espacial privada podía ser más ágil y efectiva que los sistemas militares tradicionales. Preocupación porque una sola empresa privada, controlada por una sola persona, tenía ahora capacidad para influir en conflictos geopolíticos. Para 2020, y 4 Starlink genera ingresos anuales, estimados en más de $6,000 millones. Algunos analistas predicen que cruzará $15,000 millones antes de 2027. ¿Y quién posee la mayoría de Starlink? SpaceX. ¿Quién controla Space? Elon Musk. Pero aquí está la revelación que conecta todo. El gobierno estadounidense no puede nacionalizar SpaceX o Starlink sin destruir la ventaja estratégica que estas empresas proporcionan. Si Washington intentara tomar control directo, perdería exactamente lo que hace a SpaceX, efectiva en velocidad de innovación, toma de decisiones ágil y ausencia de burocracia gubernamental. Musk ha creado un monopolio que no se puede romper sin debilitar la seguridad nacional. Ahora traslademos esto a Tesla. En 2010, el Departamento de Energía de Estados Unidos otorgó a Tesla un préstamo de $465 millones para construir su planta en Fremont, California. Tesla lo pagó anticipadamente, pero el mensaje ya había sido enviado a Estados Unidos, apoyaba la visión de Musk. Para 2024, Tesla no solo fabrica automóviles eléctricos, fabrica las baterías que alimentarán la red eléctrica cuando el mundo transite hacia energías renovables. Oprah, Megapack, sistemas de almacenamiento energético que estabilizan redes eléctricas en California, Texas, Australia y docenas de otros lugares. Cuando Texas enfrentó crisis energéticas por tormentas invernales, fueron las baterías de Tesla las que ayudaron a estabilizar la red. Cuando California necesita balancear energía solar intermitente, recurre a Tesla. Una vez más son dependencia, pero no solo del gobierno o del sistema entero. Y aquí está la comparación histórica que revela la magnitud de esto. Los magnates petroleros del siglo XX, Rockefeller, y los barones del petróleo, controlaban energía, pero sus activos podían ser nacionalizados, sus compañías podían ser divididas mediante leyes antimonopolio. Musk controla tecnología tan compleja, tan integrada y tan crítica que ningún gobierno puede simplemente tomar el control sin consecuencias catastróficas. Ha construido infraestructura que es simultáneamente privada e indispensable. Y todo esto nos lleva al descubrimiento más impactante de todos. $600,000 millones no es el techo, es la base. Lo que estás presenciando no es el pico de la riqueza de Elon Musk. Es el punto de inflexión donde su patrimonio neto deja de seguir las reglas de la economía tradicional y empieza a seguir las reglas de la inevitabilidad tecnológica. Déjame explicarte por qué esto cambia todo. En la historia de la riqueza humana, las fortunas más grandes siempre estuvieron vinculadas a un recurso o sector dominante de su época. Los Medici controlaban finanzas en el Renacimiento. Los Rothschild controlaban oro y bonos soberanos. Rockefeller controló petróleo. Gates controló software para computadoras personales. Cada uno de ellos alcanzó un máximo. Y luego la fortuna se estabilizó o declinó, porque el sector maduraba, o la competencia emergía, o reguladores intervenían. Elon Musk no controla un sector. Controla 3 pilares del futuro humano en energía, espacio e inteligencia artificial. Y estos 3 pilares no solo crecen, se amplifican mutuamente. Empecemos con energía. La transición global hacia electricidad no es una tendencia, es una inevitabilidad física. Los combustibles fósiles son finitos. El cambio climático es real. Cada gobierno del mundo, sin importar ideología, está invirtiendo en electrificación. Para 2030, se estima que el mercado global de vehículos eléctricos alcanzará $4.5 billones anuales. Tesla, con su ventaja tecnológica en baterías, software y manufactura, capturará una porción masiva de eso. Pero más importante en Tesla, ya no es solo una automotriz. Tesla Energy, la división de almacenamiento de baterías y paneles solares, está creciendo más rápido que el negocio automotriz. En 2024, Tesla instaló más de 40 gigawatt-hora de almacenamiento energético, 4 veces más que en 2022. ¿Por qué importa esto? Porque cuando el mundo transite completamente a energías renovables, solar y eólica, el problema fundamental será almacenamiento. El sol no brilla de noche, el viento no sopla constantemente. Las baterías de Tesla resuelven eso. Y aquí está el mecanismo de amplificación en cada batería instalada, cada Powerwall en un hogar, cada Megapack en una red eléctrica, está conectada al software de Tesla. Tesla sabe cuánta energía fluye, cuándo, dónde. Esos datos alimentan algoritmos de inteligencia artificial que optimizan redes eléctricas enteras. Tesla no solo vende baterías, está construyendo el sistema nervioso de la red energética del siglo XXI. Ahora mira a SpaceX. La economía espacial está en su infancia. En 2024,
vale aproximadamente $500 mil millones anuales, pero proyecciones de Morgan Stanley, Goldman Sachs y Bank of America estiman que alcanzará entre 1 y 2 billones de dólares para 2040. Turismo espacial, minería de asteroides, manufactura en gravedad cero, comunicaciones satelitales, defensa orbital. SpaceX está posicionado para capturar la mayor parte de ese crecimiento porque tiene algo que nadie más posee: cohetes completamente reutilizables. El Falcon 9 puede lanzar, aterrizar y lanzar de nuevo. Starship, el cohete más grande jamás construido, está diseñado para ser completamente reutilizable, capaz de transportar hasta 150 toneladas a órbita baja. Para 2030, SpaceX podría estar realizando 200 lanzamientos anuales. Para 2035, 500, y cada uno de esos lanzamientos genera ingresos. Pero aquí está la verdadera revelación: Starlink es solo la primera aplicación de la constelación satelital de SpaceX. Imagina esto: a miles de satélites, que no solo proporcionan internet, sino que también monitorean clima global en tiempo real, rastrean incendios forestales antes de que se propaguen, observan movimientos militares de adversarios, mapean cada metro cuadrado del planeta con precisión centimétrica. SpaceX está construyendo los ojos y oídos de la civilización humana. Y luego está la inteligencia artificial. Shai, la compañía de inteligencia artificial de Musk, lanzó Grok en 2023, pero Grok no es solo un chatbot más, está entrenado con datos de X, la plataforma social anteriormente conocida como Twitter, que Musk adquirió en 2022, está ahí, de más de 500 millones de usuarios activos. Cada tweet, cada interacción, cada conversación es datos, y esos datos alimentan a Grok. Pero la verdadera ventaja está en integración. Tesla genera millones de millas de datos de conducción diario. Cada Tesla en la calle es un sensor móvil capturando imágenes, distancias, comportamiento de tráfico. Esos datos entrenan al sistema de conducción autónoma Full Self-Driving. Neuralink está desarrollando interfaces cerebro-computadora. Cuando esa tecnología madure, no solo permitirá que personas con parálisis controlen dispositivos, permitirá flujos bidireccionales de información entre cerebros humanos y sistemas de inteligencia artificial. Y aquí es donde todo converge. Musk está construyendo un ecosistema donde energía, espacio, datos e inteligencia artificial se alimentan mutuamente. Los satélites de Starlink recopilan datos globales. La inteligencia artificial de Shai procesa esos datos. Las baterías de Tesla almacenan la energía que alimenta los centros de datos donde esa inteligencia artificial opera. Los coches Tesla proporcionan más datos para entrenar algoritmos. Neuralink eventualmente permitirá que humanos interactúen directamente con esas inteligencias artificiales. No son empresas separadas. Y ese sistema no tiene competidor, porque ninguna otra entidad en el mundo, corporación o gobierno, controla todos esos componentes simultáneamente. Ahora escucha la parte que redefine todo. Este sistema crece exponencialmente, no linealmente. Cuando una empresa tradicional duplica su tamaño, su valor se duplica aproximadamente. Cuando un ecosistema interconectado duplica su tamaño, su valor puede triplicarse o cuadruplicarse, porque cada componente multiplica el valor de los demás. Esto significa que si Tesla alcanza una capitalización de mercado de 2 billones para 2028, y SpaceX alcanza 500 mil millones, y Shai alcanza 200 mil millones, el patrimonio de Musk no será simplemente la suma de esos valores, será exponencialmente mayor, porque el mercado valorará el control sobre el ecosistema completo. Algunos analistas conservadores predicen que el patrimonio neto de Musk podría alcanzar $1 billón para 2035, otros menos conservadores sugieren que podría ocurrir en 2030. Y unos pocos, aquellos que realmente entienden la naturaleza exponencial de lo que Musk ha construido, susurran una cifra que suena a ciencia ficción. $1,5 billones para 2040. Esto no es especulación salvaje, es matemática basada en tasas de crecimiento observables y posicionamiento de mercado. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Vivimos en el momento exacto donde la riqueza dejó de ser dinero y se convirtió en control sobre sistemas. Y eso cambia todo. Piensa en lo que esto significa para la estructura del poder global. Durante siglos, el poder estuvo distribuido entre instituciones en gobiernos, corporaciones, bancos, militares. Ninguna entidad individual podía dominar múltiples sectores críticos simultáneamente. Eso ya no es cierto. Una sola persona controla ahora infraestructura crítica en transporte, energía, comunicaciones y espacio. Eso le da a Musk algo que ningún magnate en la historia moderna poseyó: palanca geopolítica directa. Cuando Musk decidió activar Starlink en Ucrania,
cambió el curso de un conflicto. Cuando decidió limitar su uso en Crimea durante ofensivas ucranianas, generó un debate global sobre si empresarios privados deberían tener esa influencia. La respuesta debería ser no, pero la realidad es que ya la tienen, y el sistema actual no tiene mecanismos para revertir esto sin costos devastadores. Si Estados Unidos intentara regular agresivamente a SpaceX, Musk podría amenazar con trasladar operaciones. Si Europa intentara limitar a Tesla, perdería su ventaja en la transición energética. Musk ha creado un tipo de poder que trasciende fronteras nacionales. Pero aquí está la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Esto es bueno o malo? La respuesta honesta es en ambas cosas. Es bueno porque la velocidad de innovación de las empresas de Musk ha acelerado la transición energética, democratizado el acceso al espacio y empujado a competidores tradicionales a mejorar. Tesla obligó a toda la industria automotriz a tomar en serio los vehículos eléctricos. SpaceX redujo el costo de lanzamiento espacial en un orden de magnitud. Starlink proporcionó Internet a millones de personas en áreas rurales ignoradas por operadores tradicionales. Esos son beneficios reales, pero es malo porque concentra poder sin mecanismos de rendición de cuentas proporcionales. Musk no fue elegido. No responde ante votantes. Sus decisiones afectan a millones, a veces cientos de millones de personas, sin que esas personas tengan voz. Cuando cambió los algoritmos de décima para promover cierto contenido político, afectó el discurso público global. Cuando decide prioridades de desarrollo en Tesla, determina qué tecnologías energéticas se desarrollan primero. Cuando planifica misiones de SpaceX, influye en el futuro de la exploración espacial. Este es el dilema fundamental de nuestra era. Hemos creado sistemas tecnológicos tan complejos que solo pueden ser construidos por actores con recursos y visión de décadas. Pero esos mismos actores acumulan poder que desafía los marcos democráticos tradicionales. ¿Hay precedentes históricos? Sí. Los barones industriales de finales del siglo XIX, Rockefeller, Carnegie, Morgan, controlaron sectores enteros, y eventualmente, sociedades democráticas respondieron con leyes antimonopolio, regulaciones laborales, impuestos progresivos. Ocurrirá lo mismo con Musk probablemente, pero no inmediatamente, porque las herramientas regulatorias del siglo XX no funcionan bien contra ecosistemas tecnológicos del siglo XXI. No puedes simplemente dividir SpaceX como dividieron Standard Oil. No puedes regular Tesla como regulabas fábricas de acero. Estos sistemas son demasiado integrados, demasiado complejos, demasiado críticos. Cualquier intervención torpe podría destruir más valor del que protege. Entonces, ¿cuáles son los escenarios futuros? Escenario 1: Musk mantiene control, continúa creciendo, y eventualmente alcanza $1 billón en patrimonio neto. Se convierte en una figura cuasi gubernamental, con influencia comparable a pequeños países. Gobiernos negocian con él como negociarían con otro estado soberano. Escenario 2: presión pública y política fuerza. Cambios regulatorios. Impuestos sobre riqueza extrema. Límites a propiedad accionaria en sectores críticos. Musk retiene control operacional, pero su riqueza neta se estabiliza o incluso disminuye. Escenario 3. Competidores emergen. China desarrolla alternativas a Starlink. Europa subsidia fabricantes de vehículos eléctricos. El ecosistema de Musk enfrenta presión competitiva real, y su dominio se erosiona gradualmente. ¿Cuál es más probable? Probablemente, una combinación de los tres. Musk seguirá creciendo, pero enfrentará resistencia. Reguladores intervendrán, pero cuidadosamente. Competidores intentarán alcanzarlo, pero llegarán años tarde. Y mientras todo esto ocurre, el resto de nosotros navegamos un mundo donde las reglas cambiaron. ¿Qué significa esto para personas comunes? Primero, si trabajas en sectores que Musk está transformando, energía, automotriz, aeroespacial, tu industria cambiará más rápido de lo que esperas. Planifica en consecuencia. Desarrolla habilidades transferibles y mantente adaptable. Segundo, si inviertes, entiende que las valoraciones de estas compañías no siguen lógica tradicional. Tesla puede parecer sobrevalorada según métricas convencionales, pero esas métricas no capturan el valor del ecosistema completo. No es asesoría financiera, pero es contexto crítico. Tercero, como ciudadanos, necesitamos involucrarnos en conversaciones sobre cómo regular poder tecnológico, porque si no lo hacemos, esas decisiones serán tomadas sin nosotros. Cuarto, reconoce que estamos en un punto de inflexión civilizacional. La forma en que producimos energía, nos movemos, nos comunicamos y exploramos más allá de la Tierra está cambiando fundamentalmente, y esos cambios afectarán cada aspecto de tu vida en las próximas 2 décadas. Pero hay una dimensión de esto que casi nadie discute, que revela sobre naturaleza humana. Elon Musk no es un superhéroe. No es un genio infalible. Ha cometido errores,
a veces errores monumentales. Ha alienado a aliados sana, hecho afirmaciones que resultaron falsas. Ha generado controversias constantemente, pero lo que distingue su trayectoria no es perfección. Obsesión con construir sistemas que perduren más allá de su vida. Obsesión con problemas que otros consideran imposibles. Obsesión con control no por egoísmo puro, sino porque genuinamente cree que nadie más ejecutará su visión correctamente. Esa obsesión es simultáneamente su mayor fortaleza y su mayor debilidad. Es por eso que logró lo que logró, y es por eso que genera tanta resistencia. Antes de terminar, hay una última cosa que debes saber. Esta no es realmente una historia sobre dinero. Es una historia sobre lo que los humanos están dispuestos a sacrificar por sus obsesiones. Elon Musk trabajó 24 horas durante crisis de producción de Tesla, durmiendo en la fábrica. Arriesgó su fortuna completa de PayPal cuando SpaceX estaba al borde del colapso. Enfrentó burlas públicas cuando afirmó que los cohetes podían aterrizar verticalmente. $600.000 millones es simplemente la métrica que usamos para medir algo más profundo. La voluntad de una persona de ignorar consensos o pertar ridículo. Arriesgar todo, repetidamente, por visiones que otros consideran delusionales. Y aquí está la parte incómoda. No sabemos si tenía razón. No sabremos por décadas si la colonización de Marte era una visión brillante o una distracción costosa. No sabremos si la conducción autónoma salvará millones de vidas o creará nuevos problemas que aún no imaginamos. No sabremos si consolidar tanto poder en manos de una persona fue progreso o peligro. Pero lo que sí sabemos es esto: estamos viviendo el momento donde un individuo cruzó un umbral que la historia recordará. Cuando tus nietos estudien el siglo XXI, este momento estará en los libros.